Acaba de terminar el Gran Premio de Singapur y vamos a repasar todo lo que pasó en Marina Bay el día de hoy con una carrera interesante, con alguna que otra polémica entre los McLaren, con una victoria de George Russell. Vamos a detallar todo lo que hay detrás. Antes invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés nada. Nos metemos rápidamente con lo que pasaba en la largada, donde teníamos a Gasly y Albon largando desde el pit lane. Mientras teníamos a los pilotos que la mayoría largaban con el neumático medio. Dentro del top 10 largaban solo Verstappen y Alonso con el blando. Llovió previo a la largada, lo cual lavó un poquito la pista. Pero en la largada teníamos una gran largada de Russell. Bien Verstappen, que se cubría desde el lado sucio de un Piastri que se veía sorprendido por un Lando Norris que pasaba de la quinta a la tercera posición. Leve contacto entre los McLaren, que ya lo vamos a detallar porque esto después trajo polémica, ¿no?, entre el equipo de Woking. La verdad es que muy cerquita Piastri de terminar en la pared. Por detrás una gran largada de Leclerc también, pasando dos coches, y Franco Colapinto, que pasaba tres, el piloto argentino. Mientras que por ahí los que más perdían eran Kimi y Antonelli. Algún leve contacto por atrás que lo vamos a ir detallando. En cuanto al peor equipo, el equipo Kick, Bortoleto se complicó ya su carrera en la largada. Justamente estábamos hablando de eso. Tuvo un pequeño contacto, dañó el emple del lado delantero derecho y cambió el alerón en la parada en pit, perdiendo más de 11 segundos, lo cual lo hizo caer en ese momento detrás de Tsunoda. Venía por delante del japonés. Y Hülkenberg, que dañó su alerón también, queriendo pasar a Colapinto después de que este tuvo un pequeño error con Tsunoda, lo quiso pasar por fuera. Franco le dejó poco espacio y dañó también el emplay del lado derecho. Y después tuvo un trompo bastante raro llegando a la curva siguiente, en lo que dio la sensación de que se le bloqueó de atrás. No se llevó al Alpine de Gasly de milagro y terminó en la última posición, mientras que Bortoleto solo pudo terminar 17º, ambos por detrás de los Alpine. En cuanto al equipo francés, Gasly largó de pit lane, rompió parque cerrado para cambiar la configuración del coche, largó con neumático medio, puso duro y puso blando sobre el final a falta de 10 vueltas, en lo que fue una carrera bastante desapercibida del piloto francés. Mientras que Franco tuvo, como dijimos, una gran largada, largó 16º, avanzó hasta la 13ª posición. La verdad que fue de los primeros en parar. Franco largó con el neumático blando, paró alrededor de la vuelta 15 y no entiendo por qué el equipo justamente Alpine le puso neumático medio. Hizo un stint de 47 vueltas con el neumático medio. No entiendo, inentendible. ¿Por qué, si ya pensás en ir hasta el final, no pones el neumático duro como lo hizo Bortoleto, que había parado una vuelta antes y puso el neumático duro y hizo 48 vueltas? Entonces no entiendo eso del equipo Alpine, lo cual lo hizo después quedar a merced de, obviamente, pilotos como Tsunoda. Cometió un error cuando ya no tenía más neumático Franco, bloqueándose, pasándose en la 7. Después un pequeño contacto con Hülkenberg, pero la situación del equipo Alpine es un tanto inentendible, ¿no? El hecho de, si bien largas con el medio, algo similar a lo de Verstappen. Verstappen puso el neumático duro. Hatchar puso el duro, que largó con el neumático blando. Perdón, Colapinto largó con el blando, puso el medio. Verstappen largó con el blando, puso duro. Hatcher largó con el blando, puso duro. Tsunoda largó con el blando, puso duro, parando incluso una vuelta antes que Colapinto. Entonces no entiendo esa situación del equipo Alpine, que lo dejó a merced. Por ahí con un poquito más de neumático podría haber batallado por ahí con esos justamente autos. Por ejemplo, Hatchar salió justo por delante de Franco en el pit lane cuando Franco venía tratando de pasarlo y terminó un décimo. Entonces creo que también en cuanto a la estrategia poco ayuda lo que hace el equipo Alpine, pero creo que es una muy buena carrera de Franco. Volvió a superar nuevamente en clasificación y en carrera a su compañero y se tiene que ir con eso en un fin de semana complicado, que sabemos van a ser todos así en lo que reste de la temporada. Equipo Vicar. Tenemos a Liam Lawson 15º, tenemos a Isaac Hatcher en la 11ª posición. Liam Lawson largó con el neumático medio y paró a falta de 13 vueltas para el final, alrededor de la vuelta 50, en lo que fue, bueno, estirar a ver si salía un safety car. Esa era la estrategia de Liam Lawson, que había largado desde la 12ª posición por la descalificación de los Williams. Mientras que Hatcher terminó un décimo ahí al borde de los puntitos. Sobre el final lo pasó Sainz, que venía con mejor ritmo, con mejores neumáticos. Pero Hatchard también largó el blando para temprano, puso el neumático duro, 41 vueltas en ese neumático duro y no pudo aguantar. Además de que tuvo un problema durante toda la carrera, con un problema en la unidad de potencia que le hacía perder entre 3 y 4 décimas. Le había reportado ya de temprano su ingeniero. Entonces, si bien en este circuito te pasa un segundo plano el tema de la unidad de potencia, yo creo que le pudo haber costado un poquito, ¿no?, en esas batallas que tuvo. Terminó 6 segundos y medio de un Carlos Sainz que hizo una gran carrera. Y hablando justamente del equipo Williams, tenemos a Alexander Albon, que largó del pit lane, terminó la 14ª posición, largó con el neumático medio, puso el duro a falta, puso el blando, perdón, a falta de 20 vueltas para el final. Mientras que
Mucho no pudo hacer como sí lo pudo hacer su compañero de equipo, Carlos Sainz, que largó 18º, largó último en parrilla. Estiró muchísimo el neumático medio e hizo un stint larguísimo Carlos Sainz de prácticamente 50 vueltas para después poner el neumático blando. La verdad que, bueno, estos son los Piedrelli, ¿no? Que ni siquiera trajeron la gama más blanda a Singapur, inentendible. Pero bueno, Carlos Sainz con el neumático blando nuevo sobre el final empezó a pasar coches como contramano, ¿no? Salió alrededor de la 13ª posición y los pasó a todos y se metió justamente en la 10ª posición, rescatando un puntito, demostrando el buen ritmo del Williams y siendo el último piloto que quedó una vuelta abajo. Hablando del equipo Haas, Esteban Ocon bastante perdido el día de hoy. Largó de 17º, cayó a la 18ª posición. La verdad que no lo enfocaron prácticamente al piloto francés que largó con el neumático medio. Alrededor de la vuelta 30 paró y puso el duro. Así que creo que ni siquiera se lo mostró a Ocon en la carrera el día de hoy. Mientras que Berman sí hizo una gran carrera, largó noveno. Tuvo un pequeño contacto con Hatcher en la largada, que Hatcher lo toca, hace que se vaya ancho, que pierda alguna que otra posición. Pero un leve contacto de carrera no, es un embudo de la curva 1. Y después paró alrededor de la vuelta 22-23, puso el neumático duro, fue hasta el final, fue de los primeros en parar en ese grupito y terminó en la 9ª posición justo por detrás de Fernando Alonso. Bueno, no justo por detrás, sino a 12 segundos de Fernando Alonso, 13 segundos por delante de Sainz. Entonces se dedicó a conservar esa 9ª posición. Gran trabajo de un piloto que logró su mejor clasificación el día de ayer y hoy logra un gran resultado del piloto británico, superando por mucho en este fin de semana a su compañero de equipo. Equipo Aston Martin, tenemos a Lance Stroll en la 13ª posición, Alonso octavo. Lance Stroll que avanzó 2 posiciones donde largó, estiró muchísimo el neumático blando, fue el que más estiró. A ver, un neumático blando haciendo 38 vueltas, es realmente insólito. Esto que hablamos de Pirelli, puso el medio para ir hasta el final. Muy molesto con su ingeniero por la radio cuando le decía que Bortoleto tenía los neumáticos bastante desgastados, que los suyos también, sufrió muchísimo la degradación. Pero bueno, avanzó 2 posiciones, tratando de esperar un safety car. Pero el hecho de si vas a ir tan largo, ¿por qué largas con el neumático blando? Eso es lo que no entiendo. Bueno, es lo que decidieron hacer por parte del Lance Stroll, mientras que Alonso terminó octavo. La verdad que Alonso sufrió una parada muy lenta, 9.2. Se trabó una rueda en el coche de Fernando, muy molesto por la radio. Le pidió de momento que no le hablen más, que él quería presionar. Batalló con Hatcher, una muy buena maniobra sobre Hatcher, una radio bastante, bueno, que llamó la atención diciéndose el héroe de la carrera en esa maniobra que hizo con Hatcher. La verdad que una buena maniobra. Venía con mejores neumáticos también, hay que decirlo. Terminando en la 8ª posición, la verdad que muy caliente sobre el final, por lo que había pasado, ¿no? El tema de lo de Hamilton. Así que veremos si puede llegar a avanzar una posición más y terminar en esa 7ª posición si le cae la penalización a Hamilton. Ferrari, la escudería. A ver, yo estoy grabando esto ni bien terminó la carrera. Séptimo Hamilton, sexto Leclerc, pero está siendo investigado Hamilton porque a falta de un par de vueltas sobre el final, cuando ya le habían dado la orden de Ferrari de que lo deje pasar Leclerc para ir a atacarlo a Antonelli, estaba a un segundo, sufrió un problema de freno, Hamilton quiso medio, duro, blando, estaba con un muy buen ritmo sobre el final, pero a ver, se vio el chispazo en la rueda delantera izquierda, cómo sale chispas, termina cortando la curva 17 y después se dedicó a llevar el auto al final, pero eran burdos como cortaba chicana Hamilton, ¿no? Hay una cámara on board que se corta la curva 2, sale directo de la 1 a la 3, va por fuera del volardo que lo respetó. Después se corta las dos chicanas de la 16-17 y lo están investigando por track limits. Puede caer a la 9ª posición si le aplican 5 segundos. Terminó justo medio segundo por delante de Alonso. Alonso muy molesto por la radio y con razón. Es increíble cómo terminó perdiendo tiempo. Hamilton hizo una vuelta de 2 segundos 8 antes de hacer la última que fue 1.47 contra el 1.39 que venían haciendo todos. Pero como digo, se venía cortando chicana de forma burda. Hay que ver si Ferrari no lo justifica esto, porque el tema de los track limits es sin ninguna razón justificable. Acá la justificación es que no tenía freno Hamilton. Pero bueno, también hay que decir que ese coche entonces anduvo de manera insegura en la pista. Es algo que sabemos, andar sin freno en un circuito como Singapur, bueno, realmente es peligroso. Pero sabemos que Hamilton y Ferrari a la hora de ir a la FIA tienen un extra, como se vio durante la práctica libre 3, cuando anduvo a fondo durante 20 segundos en una bandera roja y no lo penalizaron. Entonces no me sorprendería que no lo penalicen a Hamilton, lo deben penalizar porque como digo, se cortaba chicanas porque sí, es increíble como la 16 y 17 se la cortó en un momento por dentro las dos curvas. Así que veremos qué es lo que pasa. Mientras que tenemos a Charles Leclerc que terminó sexto, la verdad que insólita la carrera de Ferrari, en un momento cuando lo hacen parar a Leclerc, tardan un poquito más en la parada, lo largan detrás de un kick de Hülkenberg, tiene que ser bastante agresivo a la hora de pasarlo, como digo, había avanzado 2 posiciones en la largada, tratan de cubrirse ese undercut de Antonelli, pero después Antonelli lo superó con una buena maniobra. No había mucho para hacer con Ferrari, la verdad es que como lo dijimos ayer,
tuvieron que levantar el coche por el tema de ese miedo a desgastar el suelo que les deje ilegal al final de la carrera. Y bueno, están sufriendo muchísimo, sobre todo en estos circuitos bacheados. Así que lo único que quiere Ferrari es que se termine esta temporada. No solo que se les alejó el equipo Mercedes, sino que se le acerca Red Bull sumando con un solo coche por esa tercera posición en el campeonato que ya vamos a detallar. Hablando del equipo McLaren, tenemos a Oscar Piastri cuarto, tercero Lando Norris. Y acá tenemos que hablar bastante. A ver, en la largada, Piastri se enfocó bastante en Max y lo sorprendió para mí Norris, que Norris largaba justo detrás de él, tercero y quinto largaban, traccionó muy bien, lo supera enseguida Antonelli y ve un hueco por ahí en la curva 2, se le mete a la par a Norris y estira por dentro en la 3. Leve contacto, Lando pierde un poquito el coche de atrás porque incluso llega a impactar con el difusor de Verstappen, daña el endplate del alerón izquierdo y se toca con Piastri. La verdad que Piastri tuvo suerte, ¿por qué? Porque si el contacto hubiese sido un poquito más fuerte, lo manda contra el muro, Piastri alcanzó a controlar el coche como fue en su momento hace un par de temporadas atrás, como vimos entre los dos Force India en esa curva, en una largada también. Bueno, ahí estaba muy molesto Piastri, quejándose, por momentos llorando por la radio de manera excesiva, creo yo. Porque, a ver, estas son las cosas que por ahí le recriminamos a Lando, ¿no? Que no es agresivo, que siempre se queja. Y hoy hizo Lando toda la perfección. Hizo lo que tenía que hacer Lando Norris. Oscar Piastri muy molesto. Incluso el ritmo de Oscar estuvo lejos del de Lando durante toda la carrera. Pedía que el tema de si iban a correr así, el tema de las posiciones, de que no le parecía justo. La verdad que se empieza a sentir la presión del lado de Oscar Piastri. Tuvo una parada lenta. Oscar, que esta parada le hubiera costado a Lando Norris si no hubiera tomado una decisión muy interesante dentro del cockpit. Porque cuando paran todos, habían quedado los dos McLaren en pista. Norris por delante de Piastri tenía una diferencia de 4 o 5 segundos. Le preguntan si lo pueden parar a Piastri para cubrirse de Leclerc. Y Lando dice que sí, pero después enseguida dice, no, 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 paro yo primero. Lo pararon a Lando, buena parada. Sale por detrás de Verstappen, cubriéndose de los que venían detrás. No tenía ningún riesgo Lando en ese momento. Y cuando lo paran a Piastri, después tiene una parada lenta. Piastri termina teniendo una parada de aproximadamente 5 segundos 2. Una parada que, si hubiera sido al revés, si para primero Piastri y después para Norris, con la diferencia que había entre los dos pilotos, hubiera pasado lo de justamente Monza, que Piastri termina por delante de Norris de nuevo. Así que estuvo inteligente ahí Lando Norris de pedir parar a él, cubriéndose de su principal rival en el campeonato y en el cual tiene que enfocarse, que es Oscar Piastri. La verdad que Piastri es la primera vez en 2 carreras consecutivas que no sube al podio en 2025. Una carrera que dejó bastante que desear el ritmo durante todo el fin de semana. Salvó un poquito en la clasificación, pero como digo, ya en la largada tuvieron ese contacto, que para mí es un contacto de carrera, es producto de una largada apretada y de que se están jugando un mundial. Es la realidad y es así. Son cosas que, como dijimos, Lando Norris tendría que largar así todas las carreras. Yo creo que no es nada diferente a lo que vimos en Monza la temporada pasada. Lo distinto es que la temporada pasada en Monza no se llegaron a tocar en la curva 2 porque Lando lo evitó. Acá no había hueco y se tocaron. La verdad que bastante agresivo y me pareció muy bien, como digo, de un Lando Norris, que es lo que pedimos, le descuenta puntos a su principal rival en el campeonato y manda un mensaje. Yo creo que esto va a traer consecuencias dentro del equipo McLaren de cara a las próximas carreras cuando se vuelvan a encontrar en pista, cuando haya que volver alguna que otra orden, porque probablemente Piastri ahora se esté arrepintiendo de haberle dado esa posición en el Gran Premio de Italia. Así que sin dudas creo que esto empieza a aumentar un poquito la presión dentro del equipo McLaren, que era lo que en algún momento tenía que llegar. Llegó el día en el cual se consagraron campeones de constructores. Títulos consecutivos que no lo hacían desde la década del 90 el equipo McLaren. Segundo título en 2024 lo habían hecho, 2025 llega este segundo título del equipo McLaren en esta era del efecto suelo. Sin dudas dominaron, tienen el mejor coche, por ahí no tienen tanta ventaja como lo tenían antes, pero muy bien conseguido a falta de 6 carreras para el final. Tremenda paliza la que le dieron al resto el equipo McLaren. Hablando del equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda, 12º, desapareció toda la carrera, lo enfocaron cuando le venían sacando vueltas, la verdad que largó 13º, llegó 12º. Como digo, para mí son las últimas carreras de Tsunoda que no hay solución, ¿no? En ese segundo asiento de Red Bull. Veremos qué es lo que pasa la próxima temporada cuando Hatcher ocupe esa butaca. Pero sin duda es una carrera muy complicada para el japonés, que se había complicado ya en la clasificación. Avanzó 2 posiciones
por la descalificación de los Williams, largó 13º, llegó 12º, pero una carrera bastante complicada para el piloto japonés que por momento venía batallando con Hadjar por ese último puntito y se encontraron los líderes, le hizo perder mucho tiempo, quedó a 6 segundos de Hadjar, después lo recuperó, pero cuando venían DRS del piloto justamente francés, es el tema de cuando te llegan los líderes y estás una vuelta abajo, así que el Red Bull le sacó una vuelta a su compañero de equipo que hacía tiempo no pasaba, creo. En cuanto a Max Verstappen, la verdad que gran carrera de Max, ¿por qué? Si bien terminó segundo y Russell terminó 5 segundos y medio por delante, fue una carrera en tanto supervivencia de Max. Intentó algo diferente, largar con el neumático blando, no pudo hacerlo, pero ese neumático blando creo que le permitió por ahí, no el hecho de adelantar a Russell, sino cubrirse de un Oscar Piastri que había traccionado un poquito mejor. De la zona sucia es muy difícil, vimos que Antonelli, que largaba justo por detrás de Max Verstappen, perdió varias posiciones a la largada, así que bien Max por ese lado. Después aguantó, quedó muy lejos, le llegó a sacar 10 segundos a Russell en el primer stint, paró para cubrirse de Lando Norris y le vino bien esa estrategia. Obviamente el riesgo de que después salga un safety car que no salió. La temporada pasada tampoco, segunda carrera consecutiva que no hay safety car en Singapur. Luchando con su coche, por momento en el primer stint reportó problemas de caja a la hora de bajar los cambios, que estaba molesto. Después bloqueó llegando a la curva 14, casi se va al muro, algo similar a lo que pasó con Norris la temporada anterior. Y después se dedicó a defenderse de Norris, que lo tuvo varias vueltas en DRS. Por momento Norris amagó a tirarse en la curva 7, lo bloqueó Verstappen, pero después pudo mantenerlo a raya. La verdad que era muy difícil, es muy difícil adelantar, sobre todo cuando tenés prácticamente igualdad de neumáticos. Max tenía 5 vueltas más de neumáticos en cuanto al desgaste, pero no hacía la diferencia. Pero es una gran noticia para Red Bull. Es la tercera carrera consecutiva que Verstappen le descuenta punto a los dos McLaren. Confirmaron que están de vuelta y si bien sufrieron, era el circuito de los que quedaban que más podían llegar a sufrir. Y terminó descontándole 6 puntos a Oscar Piastri. Le terminó descontando 3 puntos a Lando Norris, así que creo que tiene que estar contento Verstappen. Y además, como digo, ese leve contacto que entre los McLaren podría haber pasado a mayores porque Piastri podría haber abandonado, yo creo que va a traer consecuencias y esto en un futuro le va a jugar a favor a Max Verstappen. Hablando del equipo Mercedes, tenemos a Antonelli en la quinta posición, Russell primero. Antonelli, que tuvo una mala largada, perdió 2 posiciones con Norris y con Leclerc, y después a falta de un par de vueltas sobre el final lo pasó a Leclerc con una muy buena maniobra en la curva 17. El ritmo del Mercedes era superior al de los Ferrari, terminó sacándole 12 segundos a Leclerc, pero muy lejos del resto a 25 segundos, como digo. Se complicó Antonelli en la largada porque quedó encajado detrás de un Ferrari que tenía un ritmo muy lejano al de los McLaren. Yo creo que Antonelli, si hubiera quedado por detrás de Piastri, podría haber sido un factor más en la lucha, que el ritmo realmente lo tenía el piloto italiano. Pero bueno, otro buen resultado después de venir de Bakú. Ahora una quinta posición acá es positivo para el equipo Mercedes también para sumar puntos y estirar la diferencia en esa segunda posición con el equipo Ferrari, en lo que fue una victoria nuevamente del equipo Mercedes. Y la segunda de George Russell, que lideró de punta a punta. Por momentos entregó la punta a los McLaren, pero no había ningún riesgo en ese momento prácticamente. Largó bien, el medio contra el blando de Verstappen le marcó una diferencia a favor, lo cual le permitió hacer un colchón. Después se tuvieron que cubrir en un momento de Verstappen cuando paró Russell 5 vueltas después de Max. Salió a 3 segundos cuando venía a 10, en lo que, como digo, un par de vueltas más y lo podría haber superado, pero bien el equipo Mercedes ahí cubriendo. Después tuvo algún que otro momento en los rezagados, Max se le había acercado a 2 segundos y medio, pero después comete un error Verstappen, se vuelve a ir a 5 y ahí ya con los rezagados, si bien sufrió, pudo mantener la diferencia el piloto británico en una gran carrera de George Russell, que Mercedes este fin de semana no sabemos de dónde saca el ritmo por el tema de las temperaturas. Tienden a ir bien cuando hay temperaturas bajas. Bueno, acá temperaturas altas y el Mercedes anduvo bien. La verdad que una situación que llama un poquito la atención. Ni ellos entienden del todo ese W16, pero les permite mantenerse con un buen trabajo en la segunda posición del campeonato de constructores, extender la diferencia con Ferrari. Así que realmente creo que es un muy buen fin de semana para la escudería de Brackley. Y hablando del campeonato, tenemos a Piastri, que mantiene el liderato con 336 puntos. Lando Norris que le descuenta. Lando Norris que queda a 22 puntos de su compañero de equipo, mientras que Verstappen queda a 63. De momento es una batalla de dos. Va a necesitar, como dijimos, para que se meta Verstappen en la lucha, un abandono, un cero de Piastri, si no lo veo muy difícil, pero otra carrera que les volvió a descontar. Russell, que extiende la diferencia con Leclerc, se acerca un poquito a Verstappen, pero todavía sigue lejos con 237. Leclerc 173 puntos.
Hamilton en la sexta posición suma 6. Veremos, como digo, si lo penalizan o no. 127 no va a afectar mucho a Lewis Hamilton. Antonelli suma 10 puntos, extiende la diferencia con el Alexander Albon que no sumó, Hatcher tampoco y Hülkenberg no sumó. Mientras que en el campeonato de constructores, campeón el equipo McLaren, 650 puntos para el equipo de Woking, que duplica, casi duplica al equipo justamente, no, mejor dicho, lo duplica exactamente, ¿no? Con 325 el equipo Mercedes, 650 el equipo McLaren, que bueno, un título que en ningún momento estuvo en discusión desde el inicio de temporada. Era llegar de ver en cuánto iba a ser, a cuántas carreras para el final. Bueno, a 6 para el final el equipo McLaren logra otro título más. 325 puntos para Mercedes, que sumó 35 puntos el día de hoy, que extiende la diferencia con Ferrari en 25. Y acá es donde Ferrari ya empieza a mirar más a Red Bull que al equipo Mercedes, porque Red Bull volvió a sumar otra vez más puntos que Ferrari, 4 puntitos más, queda 10 puntos en esa lucha por el tercer título, por el tercer posición del campeonato de constructores, en lo que es el equipo Red Bull luchando solo con Max Verstappen. Es bueno, increíble, y habla también de la desastrosa temporada de Ferrari. Williams suma un poquito más, 102, extiende la diferencia con Racing Bulls, que se le acerca un poquito a Aston Martin a 6 puntitos. Kick que no suma, el equipo Haas que suma 2 puntitos, acercándose un poquito al equipo Kick y a la octava posición, mientras que el equipo Alpine queda en esa última posición y sigue sin sumar puntos. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de Singapur. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.